Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía en el inicio de esta tercera semana de la Cuaresma. En la palabra de Dios de hoy encontramos cómo Jesús es rechazado, y un rechazo que para muchos puede significar el paro, el no seguir más los caminos de Dios. Y vemos que Jesús, incluso el rechazo, implica incluso la muerte. Tanto así que a Jesús ya lo querían lanzar por un cerro. Y esa muestra de Jesús, de ese gesto de los demás que rechazan a Jesús, al posiblemente traer la consecuencia de la muerte, a Jesús no lo detiene. Y pues seguramente ese gesto lo han visto los discípulos, que hasta el momento tampoco han rechazado los planes de Dios. En nuestra vida hay muchas limitaciones, hay muchas barreras que nos dejan seguir el camino, los planes de Dios. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que veas cuáles son esas barreras. ¿Qué es lo que tantas veces te ha limitado para seguir las cosas de Dios? ¿Qué tantas cosas de Dios has rechazado por culpa de pensar en las consecuencias? Jesús no pensó en ninguna consecuencia. Habló de las consecuencias, pero no se limitó por ellas. Pues nosotros podemos hablar de las consecuencias, pero jamás limitarnos. Seas bienvenido a esta Eucaristía y no olvides celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna, del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, vamos a pedirle al Señor el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, de manera especial por aquellos que vivieron muchas cuaresmas para alcanzar la conversión. Pidamos por aquellos que dejaron pasar desapercibido este tiempo de gracia. Y reconozcamos nosotros ahora nuestros pecados, particularmente por a lo mejor en algunos días desfallecer y no tomarnos en serio este plan de salvación. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos.
Purifica, Señor, siempre a tu iglesia con tu inagotable compasión. Y ya que sin ti no puede encontrar la salvación, dirígela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, que gozaba de estima y del favor del rey. Pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria, pero este gran guerrero estaba enfermo de lepra. En una de las incursiones de los sirios contra Israel, se habían llevado de Israel a una muchacha que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Un día le dijo a la señora: ojalá el Señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar al rey lo que había dicho la muchacha israelita. El rey de Siria le dijo: está bien, ve, que yo te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 de oro y 10 mudas de ropa. Y le presentó al rey de Israel la carta que decía así: por la presente quiero informarte que te envío a mi ministro Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios que puede dar la vida y quitarla, para que éste me encargue de curar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que solo busca un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo delante de la puerta de Eliseo. Eliseo mandó a decirle con un mensajero que fuera y se bañara 7 veces en el río Jordán, y su piel quedará limpia. Naamán se disgustó y decidió irse diciendo: yo pensé que el profeta saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de mi lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, de Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, deberías hacerlo. Con mayor razón, si lo que te manda para quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán fue al río Jordán y se bañó 7 veces en el río, como se lo había indicado el profeta Eliseo, y quedó limpio de la lepra, con la piel como la de un niño. Entonces volvió él con todos sus acompañantes a donde el profeta, y al presentarse le dijo: ahora me he convencido de que no hay Dios en ningún otro país fuera de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios mío, mi Rey. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al comienzo de su ministerio público, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret: yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio y hubo un hambre tan grande en todo el país, habían muchas viudas en Israel, y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer sino a aquella viuda que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón. Y también en tiempo del profeta Eliseo habían muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco de la montaña donde estaba construida la población, con intención de despeñarlo, pero él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que eres un manantial de vida, ven y sacia la sed de nuestra alma para poder abrirnos con sincero corazón a la escucha del don de la palabra divina y ser conducidos por tu luz y tu verdad a las moradas eternas donde habita el Dios de nuestra alegría. Ayúdanos a no ser un espectador pasivo, con un corazón ciego y duro, insensible y mediocre, porque estamos hechos para ser el reflejo de tu infinito amor. Queremos reconocerte en todas las personas que hoy pondríamos, por tu amor a ti, amar y servir. Amén. Según el Evangelio de Lucas, Jesús inicia su ministerio entre los suyos, nada más y nada menos que en su tierra de Nazaret. Y qué triste es, quizás no para Jesús, sino para nosotros, que seamos despreciados. Y más aún, seamos despreciados en nuestra propia tierra donde hemos nacido. Fíjense que el Señor dice en otra parte del Evangelio: nadie es profeta en su tierra. Y hasta tal punto de que hoy en día la Iglesia hace que los sacerdotes prediquen el Evangelio, la palabra de Dios, en cualquier parte del mundo, y quizás algunos pocos en su propia tierra. Y eso más, sin embargo, pues no en todos los lugares recibimos tal rechazo del que nos habla el Señor. Lo que sí muchas veces puede costar a miembros de una comunidad donde hay un sacerdote nativo es reconocerlo como sacerdote. Y ahí está el punto de este Evangelio, que los que conocen a Jesús no lo reconocen. A mí, algunos en mi comunidad, en el campo donde nací, suelen decirme Ricardo, padre no, algunos. Y allí es donde está como ese rechazo o ese desprecio de aquellos hacia una persona reconocida que se ha formado específicamente en un sacerdote. Y estoy hablando, queridos hermanos, de nosotros, que somos muchas veces rechazados. ¿Y qué es el rechazo? Muchas veces, cuando el rechazo es extremo, es decir, cuando de él recibimos críticas, muchas veces nos desanimamos y tomamos actitudes que no son las actitudes que toma Jesús, quien es despreciado en su propia tierra. Y aquí el hecho, hermanos, de ver lo que le sucede a Jesús. Dice que al comienzo de su ministerio público
dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde todos lo conocen. Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempos de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio, hubo un hambre tan grande en todo el país. Había muchas viudas en Israel y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer sino a aquella viuda que vivía en Sarepta. Y pone el ejemplo de la primera lectura. También en aquel tiempo el profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue curado sino Naamán. Y la pregunta es, ¿a quién está sanando Jesús? ¿A quién está dando de comer Jesús? Queridos hermanos, le está dando de comer, está sanando a aquellos que de verdad sí lo reconocen. Y por eso pongo mi ejemplo. En mi comunidad hay quienes me reconocen como sacerdote, pero hay quienes no. Y por eso el Señor particularmente habla de aquel que es dichoso porque ha escuchado al Señor, porque ha creído en el Señor. Aunque sea de su propia tierra, aunque se haya criado con Él, aunque haya crecido con Él, lo reconozcan. Mis compañeros de primaria y secundaria, muchos de ellos cuando me ven me reconocen como sacerdote. Y eso estaban haciendo con Jesús, reconocerlo muchos, pero otros rechazarlo. Y fíjese cuál es el motivo por el cual muchas veces nosotros, ante esos rechazos, no seguimos los planes de Dios, porque pensamos en las consecuencias que trae muchas veces el seguir en lo mismo y siendo cada vez más rechazados. Y veamos a Jesús. Jesús, pues, sabe cuáles son las consecuencias. Es más, Jesús habla de las consecuencias que va a vivir el simple hecho de estar en Nazaret. Buscar que le den la muerte. ¿Y cuál es la invitación del Señor? Pues que aunque conozcamos, ¿verdad?, las consecuencias de seguir los planes de Dios, aunque hablemos de esas consecuencias, que no sean para dar pasos hacia atrás. ¿Cuándo dio pasos Jesús hacia atrás sabiendo hacia qué consecuencias iba a llegar? En ningún momento. Padre, Él era el Hijo de Dios y pues Dios le dio fuerzas, pero es humano y muchas veces lo he dicho, es que usted no cree que al Señor le dolieron los latigazos. ¿Usted no cree que a Jesús le dolía el hombro donde cargaba la cruz? ¿O no cree usted que le dolió los clavos en sus manos y en sus pies? Eso le dolió a Jesús. Y cuando digo esto, queridos hermanos, es porque nosotros también somos humanos. Jesús es divino. ¿Y quién le dio a Jesús fuerzas para asumir el camino a la cruz? Se la dio el Señor. ¿Acaso el Señor no nos puede dar fuerzas también a nosotros para seguir ese camino? La invitación de este Evangelio, queridos hermanos, es a que no nos detengamos tanto en las cosas de Dios, pensando en las consecuencias que pueden traer cuando tengo algún gesto cristiano. ¿Cuántas veces hay gente que ha dejado de servir, de colaborar a los pobres, porque es que me critican? ¿Cuántas veces, cuántos de ustedes en ese tiempo de la Cuaresma, si has hecho el ayuno y ha llegado alguien que no sabe ni qué es ayuno y poco cree en Dios, es poco practicante, a esa persona ofrecerle algo y usted le ha negado, cuando muchas veces le ha recibido? ¿Qué críticas ha recibido? Muchas seguramente. Y ese es el riesgo, a que paremos nosotros los planes de Dios por las consecuencias que vivimos. Pero nunca nos debe importar lo que nos dicen los demás. Nos debe importar lo que piensa Dios.
y cómo Dios nos va a recompensar precisamente el asumir todas esas cosas. Y veamos a Jesús. ¿Le importa a Jesús lo que dijeron los fariseos, los escribas, que lo sacaron de la sinagoga, se llenaron de rabia porque Jesús les echó en cara? Les dijo el Señor: sí, yo vengo. El Hijo del Hombre viene por aquellos que creen en Él, por aquellos que quieren convertirse. ¿Usted no lo aceptan? Pues no importa. Entonces vemos las acciones de Dios sobre aquellos que creen. Jesús dice: había una hambre tan terrible en todo el país y había muchas viudas pasando hambre. Pero a ver, muchas veces ni el hambre, ni la pobreza, ni la enfermedad nos mueven a creer más en Dios. Y por eso aquella viuda, la única que fue escuchada, atendida por el Señor. ¿Por qué? Porque cree en el Señor. Entonces, yo creo que es mejor pensar en las consecuencias del pecado a pensar en las consecuencias que trae la gracia de Dios, que terminan siendo a lo mejor contradicción, pero que a la vez nos garantizan un lugar seguro, una paz tanta en el corazón que se nos salen por los poros, que se sale a los demás y que los demás notan: este sigue a Dios y no importa de lo que digan los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia. Para que sea fiel testimonio del amor de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro obispo, Monseñor Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, por todos los obispos, sacerdotes, para que no nos dé miedo en las consecuencias que podemos recibir al decir la verdad a los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que cada día se alce más la voz de la Iglesia ante aquellas leyes que van en contra de la vida, el aborto, la eutanasia, las ideologías de género, para que resuene la voz de Dios en medio de sus sacerdotes y del pueblo santo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Asístenos, Padre bueno y misericordioso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Y junto a este altar vamos a presentar el agua viva a Jesucristo, que nos da fuerza y valentía para seguir sus caminos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe, y de tal manera quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, que encendió en ella el fuego del amor divino. Por eso te alabamos y te damos gracias, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos: gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Les invito a que inclinen su cabeza para darles una bendición especial. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.